Muy buenas noches a toda la audiencia de Canal Antigua. Bienvenidos al segmento de entrevistas de su noticiero a las 8:45. El día de hoy, como siempre, discutiendo los temas que han hecho noticia en la jornada de hoy. El día de hoy estaremos conversando acerca de dos proyectos hidroeléctricos que han sido controversia en las últimas semanas, y tendremos en el estudio actores vinculados al proceso. Para ello me acompaña en el estudio don Alejandro Valdizón. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, Cristian. Y está invitado con nosotros el licenciado Carlos Besares, que es analista jurídico independiente, a quien también le agradecemos su presencia en el estudio. Buenas noches, Cristian. Bienvenido. Gracias. Licenciado Besares, buenas noches. Buenas noches. Tenemos dos proyectos que, como decía Cristian, han generado cierta controversia. ¿Cuál es el estado situacional de cada uno de ellos? Si pudiéramos hacer una comparación, ¿por qué uno recibe un apoyo y por qué el otro genera una oposición? Bueno, hay que decir que en el tema de OSHEC, digamos, van a haber divisiones incluso comunitarias respecto de cómo está planteado, mientras que en el tema cercano a la laguna La Chua, las comunidades protegen mucho más la cuenca, debido a que esto les ha permitido medios económicos de subsistencia, y esto lo impulsó, digamos, Laguna La Chua en las comunidades de alrededor. Entonces ellos sí temen perder algún tipo de ingresos, y también perder la cuenca que tanto les ha costado proteger. Es decir, las comunidades se convirtieron en guardabosques. En OSHEC, Altaverapaz, el tema ha sido de que hay visiones encontradas, digamos, pueden haber visiones encontradas, como lo vamos a encontrar en otras comunidades que han tenido proyectos hidroeléctricos. Ahora, para mí la pregunta principal, digamos, es que en Guatemala hice un estudio hace unos años donde demostrábamos que, por ejemplo, en Guatemala están desregularizadas las hidroeléctricas de 5 megas, es decir, no llevan mayor trámite. Y si lo comparamos con España, son trámites administrativos muy largos, y entonces no podemos decir que España tiene un libre mercado corto, digamos, sino está considerada una de las economías, o estaba hasta hace unos años, abierta en Europa. Y entonces en Guatemala, con los pocos requisitos que hay en comparación a otras legislaciones, ni siquiera con esos requisitos se está cumpliendo. Y esto lleva a una problemática de confrontaciones. Ahora, licenciado Besares, ¿qué se hizo bien en el proyecto de Pontilá, que lleva a las comunidades vecinas y circundantes a estar a favor del proyecto, e inclusive agradecer las inversiones que se han hecho desde el proyecto al territorio? Y cómo esto entra en contradicción con el caso de OSHEC 1 y 2, en donde las comunidades no reconocen la consulta que se hizo y que en alguna medida fue hecha desde el Estado. Bueno, miren, aquí hay muchos factores. Es decir, estamos hablando de, no obstante ser áreas cercanas geográficamente, de dos realidades diferentes. Ese es un primer punto. Y un segundo... ¿Cuáles son las diferencias? Miren, las diferencias es que querramos, digamos, las distancias en Altaverapaz, a pesar de que estamos hablando de un mismo departamento, les voy a poner un ejemplo. De Cobán hacia Laguna La Chua hay 4 horas. Esas 4 horas en una ruralidad profunda. Para Lanquín hay otras 4 horas, pero son 2 carreteras totalmente diferentes. Entonces son realidades que normalmente no se tocan, digamos. Esa sería un primer punto, digamos, de partida. Y el otro punto de partida que yo creo que hay que valorizar es de qué manera las empresas pudieron empezar las relaciones con la comunidad. Les pongo un ejemplo. Conozco el ejemplo de Varías, donde empezaron la compra de terrenos sin avisarle a la comunidad, y ya cuando la comunidad sintió es porque el proyecto ya estaba autorizado. Entonces, esto empezó a generar una contradicción de entrada con el proyecto hidroeléctrico.
Y entonces va a depender de las relaciones sociales que empiece a generar las empresas dentro de las comunidades y la transparencia con la que vayan actuando, digamos. ¿Usted diría entonces que en ese caso estos proyectos que han generado oposición ha sido por una falta de diálogo o de acercamiento de estas empresas a las comunidades y que a eso se debe la oposición? Sí, por un lado es la falta de diálogo, el desconocimiento cultural de la población y que muchas veces pasamos sobre valores sociales dentro de las comunidades que generan unas ofensas que luego se van convirtiendo en problemáticas mucho más amplias y grandes. Y en cambio, digamos, logrando un consenso, ya estamos hablando de los derechos indígenas y entonces conjuntamente se pueden hacer supervisiones sobre las consultas comunitarias, por ejemplo. ¿Esa ha sido la razón, licenciado Besares, de que la jurisdicción nacional haya en alguna medida aducido que no se cumplió con lo establecido en el convenio 169? ¿Podríamos profundizar en el planteamiento y cuál es su interpretación del hecho? Sí, mire, el convenio, digamos que para analizar el convenio 169, normalmente, digamos, cuando escucho a los detractores, hablan de que es un tratado internacional y no se debe cumplir. Yo ahí el argumento es que en realidad ingresó a la legislación nacional, Guatemala lo firmó, lo ratificó, el Congreso lo hizo vigente, pero además de eso se adhiere a esos convenios del bloque constitucional, entonces se convierte en ley nacional. Habría que discutir si es en materia de derechos humanos o no, pero el tema del 169 realmente es el carácter de la consulta en sí y establece una obligación clara para los estados que forman parte para normar los procedimientos consultivos, y de una interpretación del artículo 15, que es el que aplica en este caso, no se extrae en ningún lugar, incluso que la consulta sea vinculante. Lo que el artículo 15 dice es que se le debe preguntar a los pueblos si ante la situación de que los recursos sean propiedad del Estado, que es el caso de Guatemala, como lo establece el artículo 121 de la Constitución. Entonces dice que si serán afectados y en qué medida, con miras a buscar algún tipo de resarcimiento o algún tipo de situación de esta naturaleza. Es decir, ¿en qué sentido no se está aplicando entonces? A ver, le voy a poner un ejemplo que es el de San Rafael, donde no se le corrió audiencia a las comunidades. En este caso se incumplió con la fase administrativa. Cuando se hablaba con el Ministerio de Energía y Minas en el Congreso, él decía, es que yo no estoy obligado a cumplir con esta normativa, pero ¿por qué no? Si es ley nacional, es general y por lo tanto todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir con la normativa. Es decir, el problema con el Estado y su visión del convenio 169 es que muchos no se ven compelidos a cumplir con ese artículo 15. Pero una pregunta concreta, ¿está reglamentado hoy por hoy ese procedimiento? Pero es que no se necesita la reglamentación, es que no digamos que si no, ¿en base a qué se va a celebrar un proceso pero mire, de consulta? eso es como, por ejemplo, el derecho a la vida. Si no existiera el Código Penal, no la respetaríamos. Es decir, no, esa analogía no es válida. Claro, es un derecho humano y por lo tanto no necesita mayor reglamentación para ser cumplimentado por el Estado. Con esos vacíos que hay en la legislación guatemalteca, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para analizar los impactos que ha tenido los dos casos de las hidroeléctricas en discusión en las últimas semanas. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y obviamente lo que llama la atención en torno a estos temas respecto de la conflictividad ambiental es que se han venido agudizando por una serie de factores que se han presentado en los últimos días. Licenciado Besares, ¿cómo agudiza el problema de ambos proyectos un incremento de la energía eléctrica que se ha experimentado en las facturas en los últimos meses, en el último mes para ser exactos? Miren, el tema de la energía eléctrica, y lo decíamos hace 3 años, 4, cuando estábamos en el conflicto de Varías, el tema era que teníamos unas fórmulas en la ley de energía eléctrica que
hacían que el precio más alto mandara sobre el precio de la energía, aun cuando la fórmula es promediada, siempre se pagaba casi a precio petróleo. Y entonces obviamente la generación de hidroeléctricas era todo un negocio, se ganaba casi el 400% o más en cuanto a la generación de energía. Ahorita que bajó el precio del petróleo, realmente muchos proyectos hidroeléctricos no han querido ni siquiera comenzar por la conflictividad A, y dos, porque hoy ya no es tan rentable el negocio. Uno de los problemas de Guatemala había sido que su matriz energética era mayormente petróleo. Hoy tenemos una mayoría de energías renovables. Ahora, esto no se está viendo reflejado en los precios, es decir, seguimos en la construcción donde el precio más alto es el que determina el precio de energía. Y aparte, en la factura además, y la gente no se da cuenta, es que se les cobra el VAD. ¿Qué es el VAD para...? El VAD es un impuesto es el valor agregado de distribución. El valor agregado de distribución, que es un impuesto que va por la red, digamos, donde circula la energía. Y entonces, y tiene que ver otro también tema con los costos de operación de la empresa distribuidora. Exactamente. Y el problema es que todos estos costos, cuando encarece el precio kilowatt, van para arriba todos estos costos. Entonces, no se está digamos, esa promesa de que cuando estuviéramos en una matriz mucho más grande íbamos a tener un mejor precio, no se está cumpliendo. Y esto va a generar, obviamente, un rechazo. Sí, pero habría que considerar ciertos temas que a mí me gustaría también conocer su opinión al respecto. Es decir, la tarifa de la distribución de la energía eléctrica, es decir, la tarifa para usuarios finales, que somos la mayoría de nosotros, está regulada. Esa la fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. También fija el valor agregado de distribución y es básicamente le dice a las empresas distribuidoras, este es el coste de operación que usted tiene bajo el cual usted tiene que operar. El tema de la generación es interesante por la forma en que están creados también los mercados, o más bien los monopolios, diría yo, de distribución, porque no hay mercado realmente, y con precios regulados y con otra serie de regulaciones, y sobre todo con ese tema de manejar precios spot, que se maneja principalmente en el mercado mayorista. El mercado de distribución es un poco diferente. Es decir, hay una serie de condiciones regulatorias que no están permitiendo una competencia sana. Y esa serie de condiciones regulatorias que no permiten una competencia sana no incentivan la inversión en generación. Y a eso le agregamos el factor A que usted mencionaba. Entonces, al final del día, el resultado para nosotros es energía más cara. Claro que ha bajado en los últimos años, pero es decir, hay una serie de condiciones institucionales que no están permitiendo un mercado sano, competitivo, que haga que los costos bajen. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces para reenfocar esa visión? Es decir, ¿por qué esta oposición cuasi sistemática a las inversiones en generación que se traducirían en mayor competencia y costos más bajos para los usuarios? Es decir, se habla de los intereses de una comunidad, pero ¿y qué pasa con los intereses generales del país que no puede acceder a costos de energía más baratos? Ahora, aquí hay una cuestión que debemos revisar y que no hemos revisado hace mucho tiempo, que es la construcción de la Comisión de Energía Eléctrica, que para unos está muy bien y para otros pensamos que no se puede ser juez y parte. Es decir, tener una mesa donde la mayoría son el mercado eléctrico y que ellos determinen el precio, y esto desde mi visión, por supuesto, creo que el mercado se tergiversa. Es decir, tendrían que ser personas relacionadas con el sector, pero no directamente representantes del sector, quienes discutieran la fijación de estos spots. Hay una captura realmente y entonces, de los reguladores. Y más o menos sucede lo mismo con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es decir, tergiversamos el mercado desde que los propios generadores, los propios distribuidores están dentro de las mesas discutiendo los precios que se van a fijar. Pero siendo honesto, el mercado de las telecomunicaciones es sumamente competitivo porque no hay regulación de precios, no está el mismo grado de intervención. Por eso es que tenemos telefonía muy barata en Guatemala en comparación a la energía eléctrica. Aunque una realidad, digamos, es que el tema energético en el país ha sido fuente de conflictividad en los últimos dos gobiernos, sobre todo durante el gobierno del Partido Patriota. Hay que recordar esa manifestación fatídica que termina en una masacre del Estado en el kilómetro 169 de la Organización de los 48 Cantones, que estaba precisamente manifestando por la reducción de la tarifa energética. Ahora nuevamente vemos que el tema energético se vuelve a convertir en
en un motor de conflictividad social. De aquí a los próximos días, en su opinión, licenciado Bezares, ¿cuáles son los grandes retos de gobernabilidad para el actual gobierno respecto de la conflictividad ambiental y específicamente en el tema de hidroeléctricas? Bueno, yo creo que el gran reto desde que inició el gobierno del PP fue, en primer término, regular este tipo de mercados, regular este tipo de inversiones. ¿Por qué lo digo? Miren, normalmente se dice que el mercado lo va a resolver todo. Sin embargo, sin certeza jurídica nadie invierte. Y certeza jurídica significa tener todas las reglas muy claras. Cuando yo me refería a las hidroeléctricas de 5 megas que no se encuentran reguladas, lo que sucede es que cualquier SA que tenga un giro comercial no necesita mayores licencias para ir a instalar. Y esto obviamente va a generar conflictividad. Ahora, 5 megas es algo verdaderamente marginal. Aquí estamos hablando de proyectos más grandes. Sí, pero digamos que si no lo tenemos regulado, desde las reglas no están claras. Sí, pero arriba de ese estándar sí hay una regulación. regulación. Hay una regulación que lleva el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, ¿qué salida tiene este problema jurídico de regulación, sobre regulación o inclusive vacíos en torno a la legislación y cómo se aplica en algunas áreas específicas como el tema de la consulta? Puro Chapín nos plantea que las comunidades demandan energía barata, pero sin embargo hay oposición a los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál es la salida a esa contrariedad, digamos, o contradicción que hay en el país? Es que también ahí hay una falacia, por Dios. Es decir, la comunidad donde se va a instalar la hidroeléctrica no va a recibir energía eléctrica porque va con tan alto voltaje que no puede quedarse allí. O sea, se está generando energía desde mi comunidad para alumbrar al resto, pero yo me quedo sin luz. Y me la regresan a un precio impagable para mí. No es del río que nuestras generaciones de antepasados han cuidado, que están explotando la energía. Es decir, aquí hay que ver todas las aristas del tema. Incrementar la generación no generaría mayor competencia, que al final se traduce en una reducción de precios para todos. Pero es que eso no es lo que pasó. La matriz energética la tenemos a más de la mayoría de renovables y yo no veo que el precio esté regresando más bajo, que esa era la promesa. Porque no hay suficiente generación. En los próximos días veremos una serie de demandas y de conflictividad. ¿Cuál es la salida inmediata si se pudiera hacer ese planteamiento, licenciado Bezares? O sea, desde mi perspectiva es suspender, digamos, y entrar a un gran diálogo nacional sobre este tema para poderle encontrar salidas, porque si seguimos tratando de instalar de esta manera a rajatabla, lo que vamos a obtener como respuesta de las comunidades es conflictividad. Es decir, yo no le pido permiso a la comunidad, los voy a tener de vecinos y voy a querer operar con esa conflictividad, y encima en muchos de los casos se ha criminalizado a quienes quieren defender el agua, la vida y el medio ambiente. Aquí es donde empieza la conflictividad más seria, digamos. Al final volvemos de nuevo al tema de la interpretación y las posiciones que hay, ¿verdad? Porque la otra interpretación es precisamente esa, es decir, una consulta que no implica precisamente la concesión de un permiso. Pero bueno, yo creo que ahí están claras las posiciones, ¿verdad? Evidentemente. Era un debate para continuar, pero muchas gracias. Y agradecemos la presencia del licenciado Bezares en estos estudios. Usted lo tiene ahí, la moratoria al tema energético vuelve a ser noticia y veremos si en los próximos días hay esa posibilidad. Así que vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con otro tema fundamental, que es el derecho a la identidad y cómo el Estado tiene o no capacidades en este momento para garantizarlo. Quédese con nosotros. La entrevista fue patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento.